Ahora vamos a iniciar la lectura de otro libro que se llama Victoria sobre la depresión. Medium, Divaldo Pereira Franco, El Espíritu, Joana de Ángeles. Página número 7, título Victoria sobre la depresión. La sociedad terrestre vive un grave momento en el área de la salud emocional y conductual. Al manifestarse con carácter pandémico, la depresión avasalla los más variados segmentos sociales, arrastrando verdaderas multitudes a un terrible disturbio de conducta. Las grandiosas conquistas de la inteligencia aún no lograron impedir la irrupción en forma devastadora de este trastorno que diezma incontables bellas floraciones de la cultura, el arte, la ciencia, el pensamiento, la inteligencia y el sentimiento. Se cuentan por millones en los países superpoblados los que sufren esa imposición perversa. No obstante, en grupos pequeños se encuentra igualmente insinuante e insensible, paralizando personas valiosas que de un momento a otro son dominadas por la terrible enfermedad que las vence lentamente, empujándolas hacia la desesperación interior, el vacío existencial y a menudo hacia el suicidio. Presentándose como consecuencia de problemas fisiológicos hereditarios, enfermedades infectocontagiosas y sus secuelas, golpes que producen lesiones cerebrales así como de naturaleza psicológica, ansiedad, miedo, soledad, angustias debidas a pérdidas de diversas expresiones, ha recibido la mejor contribución de la ciencia y de la tecnología, siendo de difícil erradicación debido a la facilidad con que se presenta en recidiva constante, aun cuando todo parece armónico y saludable. Desde el trastorno depresivo, infantil y juvenil, adulto y senil, también se manifiesta en las fases del preparto y del postparto, e igualmente de forma psicoafectiva, estacional, unipolar, bipolar, con las alteraciones de humor que no pocas veces derivan en trastornos psicóticos más graves con alucinaciones aflictivas. Se puede afirmar que la depresión es un hecho que se manifiesta como un disturbio del conjunto orgánico y resulta del problema del quimismo neuronal, con la falta de algunos de los neuropéptidos o neurotransmisores tales como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, responsables por la alegría, el bienestar, el afecto. Sin embargo, profundizando la sonda investigadora respecto de ese cruel disturbio conductual del área de la afectividad, la enfermedad se exterioriza en función del enfermo, que es siempre el espíritu reencarnado en proceso de reequilibrio de los delitos anteriormente practicados. De este modo, casi todas las terapéuticas de la actualidad que contribuyen para el reajuste de las neurocomunicaciones a través de medicamentos eficientes, así como de incontables propuestas de liberación del paciente, deben tener en cuenta su composición moral y espiritual, identificada desde épocas antiguas con variadas denominaciones como melancolía, psicosis maníaco-depresiva y más recientemente como trastorno depresivo. Fue estudiada en Occidente mediante los recursos de la época por el eminente padre de la medicina, Hipócrates, y fue discutida por Galeno y tantos otros hasta la actualidad. Si bien permanece agresiva y dominadora, desafiando las conquistas de la inteligencia y del sentimiento, la depresión es una enfermedad del alma que se siente culpable y que no raras veces lleva ese sentimiento en el inconsciente como consecuencia de comportamientos infelices practicados en las secuencias de la reencarnación, y razón por la cual debe ser tratada en el núcleo de su origen. Además de todos los factores que la desencadenan, al espiritismo cupo la noble tarea de demostrar que también existen otras causas, las de la naturaleza espiritual, que contribuyen para el surgimiento y la manutención de la problemática en el área de la salud, traducida como trastornos obsesivos de grave incidencia. El espíritu es un viajante incansable en el inmenso camino de las reencarnaciones y el avanzar de las tinieblas hacia la luz, del instinto hacia la inteligencia, de esta hacia la razón y posteriormente hacia la intuición. Su comportamiento estuvo sometido
a las imposiciones del estado primitivo por el que peregrinó durante largo tiempo. En esa trayectoria en la que carecía del real discernimiento acerca del bien y del mal, o incluso adquiriendo conocimiento sobre ambos, los automatismos fisiológicos y psicológicos lo llevaron al comportamiento egoísta e insensible, generando situaciones de profunda perturbaciones, porque al haber causado infortunios a otros, ahora siente el deber de resarcir los errores, de rectificar conductas, de rescatar los males practicados, y el sufrimiento es uno de los admirables mecanismos ofrecidos por la vida para ese fin, porque situándose en la misma franja de desarrollo afectivo, sus víctimas que no lo perdonaron, ahora en la erraticidad lo reencuentran y embisten con furia contra su paz en la desenfrenada locura de la persecución insana en la que igualmente se comprometen, dando lugar a lamentables procesos de depresión por interferencias obsesivas. Podemos incluso aseverar que en la mayoría de los trastornos depresivos la causa se presenta como de naturaleza espiritual o tras ser desencadenada por los fenómenos orgánicos, psicológicos o fisiológicos, se vuelve más compleja debido a la influencia perniciosa de esas personalidades desencarnadas. Al constatar esa psicogénesis respetable que facilita el diagnóstico de la problemática, el espiritismo también ofrece la gran contribución terapéutica para su solución, con base en las enseñanzas de Jesucristo, el médico por excelencia, cuya vida es el más bello poema de amor y sabiduría que la historia conoce. En este particular, el espiritismo presenta su arsenal de ayudas, como en un principio, el esclarecimiento del paciente a fin de que adquiera conciencia de la responsabilidad, disponiéndose a la recuperación por medio del esfuerzo personal, sin el mecanismo utilizado en el pasado transferir a otra persona lo que él debe realizar. Luego, el empeño para conseguir la propia transformación moral para mejorarse, lo que contribuirá para apaciguar el odio, el resentimiento de sus víctimas del pasado, que sensibilizadas por su cambio de comportamiento decidirán dejarlo entregado a su propia suerte. A continuación, el hábito saludable de la oración, de los buenos pensamientos a través de las lecturas edificantes, de los diálogos que enriquecen el ser interior, de la fluidoterapia, los pases, el agua fluidificada, la desobsesión sin su presencia. El Señor de la vida no es un insensible cobrador de crímenes, sino el Padre generoso que siempre ofrece al infractor una oportunidad con el fin de que se rehabilite y sea feliz. La salud es, por lo tanto, el estado ideal del espíritu que se descubrió a sí mismo y que se identifica con el cosmos en el inserido en clima de armonía. Estudiamos en la presente obra 30 temas relacionados con la palpitante cuestión salud-enfermedad, presentando algunos ángulos quizás no planteados por el querido lector, con el fin de que viviéndolos pueda experimentar el equilibrio y mantenerlo, evitando caer en las trampas bien urdidas de la depresión o en las celadas bien preparadas por espíritus infelices sus adversarios. Elegimos como reflexión inicial el mensaje que dictamos en Asís, junto al túmulo del pobrecillo, ejemplo grandioso de la alegría de vivir y de servir como preparación para las meditaciones necesarias. Deseamos que todos aquellos que nos honren con su atención a través de la lectura de nuevas páginas se renueven y permanezcan en paz, con salud y bienestar. Mansión del Camino, Salvador, 5 de enero del 2010, Joana de Ángeles. ¿Un comentario? Aquí se estaba mencionando que la depresión puede tener causa material y que también puede tener causa mental. Entonces, en este caso, es importante pensar en buscar soluciones. La voluntad es bastante importante, podría decir que es indispensable. No por el hecho de que digamos, se confunda con el querer es poder, porque muchas veces se piensa que si algo no se hace es porque no se quiere, y muchas veces se necesita ayuda, no se pueden hacer las cosas solo.
Entonces, bueno, si la causa es material, ya con el hecho de tener la voluntad de encontrar una solución, ya con eso ya se puede buscar ayuda. Ya se podría decir que tal vez se está a la mitad del camino. Y cuando es una situación que no es física, sino que es mental, también el hecho de estar con el problema de la depresión, al querer ponerle un alto a través de la voluntad, ya se está cambiando, digamos, la dirección hacia donde nos estábamos enfocando. Es como que le estuviéramos dando vuelta al camino o a la polaridad. Y si depende de nosotros el salir, cuando es una situación mental, de esta depresión, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por nosotros mismos, bueno, pues no hay ningún pretexto y ninguna espera, sino que manos a la obra. Pero cuando es una situación más difícil, donde consideramos que no vamos a poder hacerlo solos, por el hecho de que ya estamos con la voluntad de querer hacer ese cambio, es importante que busquemos la ayuda. Solamente. El rechazo. Dice aquí en el siguiente título, en loor al hermano sol. Cuando llegaste a la tierra, la noche medieval esparcía el terror, manteniendo en predominio la ignorancia de la que valían los poderosos para aplastar a los campesinos y a los pobres que habitaban en las ciudades. Había superstición y miedo en todas partes y la humanidad caminaba bajo el estigma del pecado y del vicio que eran punidos con impiedad. Tú llegaste y presentaste la verdad que nunca más dejó de iluminar a la sociedad. Existía la perversidad sin disfraz y la discriminación de todo tipo, habiéndose convertido el hombre en un lobo para el hombre, volviéndose despreciable. En tu sencillez santa, cantaste el himno de alabanza a todas las criaturas, llamándolas dulcemente hermanas. Permanecía epidémico el odio que esparcía el aliento pestilente de las guerras interminables, dejando los campos cubiertos de cadáveres que se pudrían a cielo abierto. Tu voz, suave y tierna, entonó entonces el encanto de la paz y te convertiste en el símbolo de la verdadera fraternidad que un día se extenderá por toda la tierra. Las epidemias diezmaban los seres humanos, reducidos a siervos del destino insano dentro de la terrible fatalidad del sufrimiento sin término. La fe religiosa, con su pompa extravagante, se amparaba en los fuertes y les ayudaba a perseguir y a desvirtuar a los débiles. Pero tú tuviste el valor de despojarte de las sedas y de los brocados de tu padre, desnudándote para nacer nuevamente, para dedicarte a partir de aquel momento a los leprosos de Ribotorto. Al inicio de tu ministerio, cuando se acercaron los primeros servidores del amor, trataste en el suelo una cruz y los enviaste a los 4 puntos cardinales del mundo, para que todos conocieran el sol de primera magnitud, mientras él los había enviado de 2 en 2. Tuviste el valor de encaminarlos a solas, porque sabías que él sería el compañero inseparable de aquellos benditos héroes del amor en todos sus momentos. En un periodo en que la fe religiosa inspiraba pavor y en que aquellos que se consideraban los representantes de Dios en el mundo se distanciaban cada vez más de las ovejas que deberían pastorear, tomaste la vestimenta de oveja afable y reuniste las extraviadas, formando un nuevo rebaño. En tus días, e incluso un poco después, nadie se resistía a tu presencia, a tu voz, que era la vibración del inefable amor. Ni siquiera se resistió el lobo feroz de Gubbio o las golondrinas garulas, que perturbaban su canción de amor cuando cantabas a los oídos atentos de los sufridores en el altar de la naturaleza y las hiciste callar. En el verano intenso, cuando tenías la vista quemada
por el hierro en brasa y te encontrabas al aire libre, percibiste por el zumbido de las abejas que ellas carecían de polen y flores para fabricar la miel. No hesitaste en solicitar a tu hermana Clara que proporcionase del monasterio el alimento para aquellas hermanitas trabajadoras. ¿Quién se atrevió a comportarse de esa forma después de él? ¿A quién tanto amaste a punto de imitarlo en todos tus momentos a partir del instante en que él te invitó para la reedificación de su iglesia moral que se encontraba en ruinas? Oh hermano cantor de los desesperados y olvidados, el mundo moderno rico de glorias, fugaces y pobre de sentimientos, orgulloso de sus conquistas rápidas, pero que no nota la inmensa aflicción en la que se retuercen las multitudes hambrientas y excluidas de su sociedad, viviendo una insuperable noche de horror y de incertidumbre, necesita de ti con mucha urgencia. Nunca hubo tanta carencia de amor como ahora. Por ello, tu canto vendrá a disminuir la angustia que se ha transformado en patética aflicción en la tierra sufridora. Hay, sin duda, grandezas que se derivan de la ciencia y la tecnología, pero la soledad, la ansiedad, el miedo y las incertezas, todos ellos hijos del materialismo insensible, producen el vacío existencial, los trastornos psicológicos graves, las enfermedades psicosomáticas, la locura por las drogas, por el alcoholismo, por el tabaco, por el sexo desvariado, llevando tus víctimas a la fuga por el suicidio injustificable. Vuelve, hermano Francisco, para nuevamente reunir a tus criaturas, todas ellas a tu alrededor, como hiciste en aquellos días ya remotos, conduciéndolas a Jesús. Nuevamente convoca a tus hermanos León, Rufino y Sombrero, pie de página, referencia a Fray Ángel, que así era llamado porque siempre llevaba un sombrero, nota de los traductores. Así como los demás compañeros que contigo construyeron el mundo que te escucha desde hace 800 años, pero no tienen el coraje hoy de elegir tus pasos. ¿Cuántos te han abandonado tras tu regreso al gran hogar? Aún escuchamos el silencio de tu deserción en la turbulencia de las atracciones de las que habían salido y hacia donde regresaron con avidez. Ellos se encuentran nuevamente en la tierra, aturdidos, nostálgicos, aguardando tu voz que conocen y no consiguen olvidar. Tu querida Asís ahora se amplía más allá de las murallas en las que se resguardaba y la sociedad en agonía desea ser ciudadana. Hay música en el aire, silencio en los corazones y lágrimas en los ojos de casi todas las criaturas en estos días de inquietudes e incertidumbres. En consecuencia, hay una gran expectación que revela la espera. Vuelve, por favor, hermano, alegría, para que la tristeza del desamor se retire y una primavera de bendiciones tome cuenta de todo. El cielo azul que te abrigó y los campos verdes con lavanda perfumada que tus pies heridos pisaban siguen aguardándote. Hay multitudes que vienen a alabarte, ruidosas y festivas, pero indiferentes a tu invitación sin valor para seguirte. Canta entonces nuevamente tu oración simple, la que nos brindaste en aquellos días inolvidables, y donde haya desesperación, haz que se manifieste la paz y la esperanza, y que debido a la amenaza de la muerte inminente, el ser resurja en júbilos ante la certeza de la resurrección, porque muriendo se vive para siempre. Hermano Sol, la gran noche moral de la actualidad te aguarda ansiosa. Joana de Ángelis. Página psicografiada por el medium Divaldo Pereira Franco en la tarde del 3 de junio del 2009, junto a la tumba de San Francisco con varios amigos en Asís, Italia. ¿Algún comentario? También aquí nos estaba mencionando sobre cómo se puede liberar de la depresión, como por el hecho de que están los misioneros que toman una vestidura de oveja. Sí.
En este caso es para ayudar a los sufrientes y lo hemos visto también, por ejemplo, en lecturas o incluso en una película, esta película de Nuestro Hogar, donde los misioneros prácticamente era como que estuvieran usando un camuflaje, como que fueran ovejas que tal vez tenían vibración baja, que tenían mala sintonía, para poder llegar a ayudar a quienes estaban en los lugares de sufrimiento. Y ahí también se manifestaba el hecho de que era la voluntad de querer salir de esa situación, la que dependía de cada quien, o sea, del libre albedrío. Porque un misionero les ofrecía ayuda a unos sufrientes, les hacía la señal de que vengan para acá, les vamos a ayudar. Y posiblemente su remordimiento podría haber influido en que estas ovejas que estaban perdidas no quisieran aceptar la ayuda. Sí. Y esta situación también es importante tomar en cuenta, que el remordimiento puede ayudarnos al hecho de darnos cuenta de que nos hemos equivocado, de que hemos tomado malas acciones, pero no debemos dejarnos dominar por él, hasta el punto de estar así como estancados o inactivos, sino que tiene que servir para reflexionar y bueno, esto lo tengo que arreglar. Sí. Solamente. Gracias, Pepillo. Vamos a finalizar la oración de esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.